Interrupción de vida, el aborto. ¿Qué es y cómo impacta nuestra sociedad? Vivimos en una época posmoderna donde el sentido a la vida ha cambiado, dando a esta un valor diferente. ¿Cuál será la decisión correcta? ¿Quién tendrá la verdad? Nuestras familias y generaciones necesitan recibir información importante relacionado al significado de interrupción de vida. Estaremos desarrollando este tema desde una perspectiva clínica, social, legal y pastoral. Seremos impactados y confrontados para tomar decisiones correctas y así fortalecer la esperanza de nuestro país y nuestras familias. Interrupción de vida, el aborto. Bienvenidos a este programa especial, Interrupción de vida, el aborto. Estaremos desarrollando y explicando diferentes puntos importantes relacionados a este tema. Nos acompañan exponentes destacados y muy reconocidos en nuestro país. El doctor Luis Paz, especialista en medicina de familia. La doctora Lizzy Báez, neuropsicóloga clínica. El reverendo Misraim Esquilín García, pastor. El doctor Nicolás Rosario Matos, pediatra. Licenciado Jorge Lucas Escribano, ex juez. Bienvenidos a este programa especial de interrupción de vida, el aborto. Estamos transmitiendo desde aquí, desde el área del CDM Internacional en Puerto Rico, y también estamos transmitiendo a través de Radio Redentor 104.1 y 104.3. Es un honor el poder llegar hasta tu hogar para traer esta discusión importante, una discusión en la cual estaremos hablando acerca de esta situación que vemos diariamente y que estamos escuchando en los medios de comunicación acerca del aborto. Y queremos que usted pueda utilizar los números de teléfono que están apareciendo en pantalla, 787-898-5410 para los que nos están escuchando por radio, porque este foro que acabamos de presentar estará contestando tus preguntas en vivo. Estamos en vivo y queremos que usted pueda llamarnos para todas esas preguntas que usted tiene acerca de este tema, nosotros poder como equipo de trabajo poder contestarla. Pero ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque nuestra sociedad, como nosotros la conocemos, ha venido desarrollándose por las pasadas décadas en los cuales nuestros valores como sociedad se han fundamentado en lo que se conoce como los valores judeocristianos. ¿Y qué significa eso? Que usted sea católico o sea protestante, hemos tenido siempre una noción en la cual la vida ha sido el centro de la dignidad del ser humano. Siempre hemos visto que el valor de la vida es lo más importante y lo que nosotros protegemos. Sea que usted sea de Estados Unidos, sea de Europa o sea de Latinoamérica, cada una de nuestras constituciones están escritas en base a que la dignidad de la vida es algo que debemos de proteger. Más aún el hecho de que creemos que la dignidad que se le confiere al ser humano es por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Así que necesitamos poder pensar cómo hemos llegado hasta aquí, cómo nosotros como sociedad hemos llegado al punto donde hace 20, 30 años jamás pensaríamos que terminar la vida en el vientre de una madre sería una opción. Sin embargo, desde los años 70 se desarrolló algo que se conoció como la revolución sexual. Comenzó a dársele libertad a la expresión sexual del ser humano y comenzamos a cambiar nuestro estilo de vida y de pasar de una sociedad moderna, pasamos a una sociedad posmoderna y algunos teólogos y filósofos dicen que estamos en una era postcristiana. ¿Qué significa eso? Que los valores por los cuales hemos nosotros crecido y nos hemos desarrollado se han puesto en tela de juicio. Y algunas personas piensan que eso tiene que ver solamente con la iglesia. Y este foro va a discutir cómo diferentes áreas de nuestra sociedad son afectados por causa de cómo va cambiando nuestra cosmovisión y cómo afecta nuestras futuras generaciones. Y para eso quiero comenzar a hablar con el licenciado Jorge Lucas Escribano, debido a que nuestras leyes, pastor, licenciado, fueron escritas en base a personas que creían en la dignidad de la vida.
Y poco a poco eso se fue deteriorando y cambiando y se desarrolló algo que se conoció como el Roe versus Wade. Y me gustaría que tratara un poco de ese tema, cómo las leyes han ido evolucionando hasta nuestros días. Fíjate, muy buena, ¿verdad?, pregunta que estás haciendo. El derecho es cambiante, pero no cambian los principios de derecho. Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y la misma Constitución, cuando tú la lees, en ningún sitio contiene un derecho absoluto de una madre a abortar. Eso no existe. El Estado sí puede meterse a mantener un balance. Si tú miras, por ejemplo, desde el año, por así decirte, 2014, 2015 hasta el presente, en el caso particular de Puerto Rico muere más gente que la que nace. Y ya cruzamos el indicador donde Puerto Rico ya está muriendo porque no se va a poder reproducir la población a un ritmo que nos permita sobrevivir. Así que ya tú tienes un elemento que no tenías cuando se resuelve Roe versus Wade, por ejemplo. 2 años antes de esa decisión de Roe, tú tienes el caso de Vituch en el año 71, que dice que el tema del aborto va amarrado irremisiblemente a la moral de los actores que actúan en esto. Así que, wow, tienes un issue de moral que subyace dentro de la discusión del aborto, pero eso no termina ahí. Cuando entramos en el caso entonces de Roe versus Wade, que es cuando por primera vez el Tribunal Supremo de los Estados Unidos articula, y tengo unas notas aquí para que la gente esté clara, porque todo el mundo habla de Roe, pero se olvidan que después vino Casey y otra progenie de casos que han modificado esto. Pero en 1973 ellos resuelven que aunque la Constitución no lo menciona directamente, ciertamente hay un derecho a la privacidad que está incluido, ¿verdad?, en la enmienda 14ª. Y el Supremo, por ejemplo, casos como Griswold versus Connecticut, Loving versus Virginia, agarran la enmienda 14ª y hablan de un derecho que no está escrito, que le llaman que en la penumbra de la Constitución hay unos derechos. Y por primera vez traen esa metáfora del derecho penumbral. Y dentro del derecho penumbral se articula lo que es la intimidad. Y tú agarras la intimidad, la pones ya al nivel de la demás Constitución y eso incide en cosas personales del ser humano. Por lo tanto, en choques potenciales que hay entre un Estado de Derecho y tu intimidad, pues se levanta esa penumbra, por así decir, que alumbra, mira qué paradójico, las nuevas interpretaciones del derecho. Otra cosa que resuelve el caso de Roe versus Wade, 1973, tienes que mirar eso, es que el derecho a la privacidad es tan amplio que incluye el que una mujer pueda decidir si termina o no termina su embarazo. Lo tercero, el derecho al aborto es fundamental, pero no absoluto, ¿verdad? Y por lo tanto se puede regular sobre la base de un interés total apremiante. No es que sea absoluto, si el Estado tiene un interés apremiante puede regular, eso lo dice Roe versus Wade, no es algo absoluto. Lo cuarto es que el Estado tiene 2 intereses legítimos para proteger, dice el caso de Roe. Uno es proteger la salud de la madre y el segundo, proteger la vida del feto. En quinto lugar, el tribunal señala que la controversia constitucional que tiene ante sí no necesita contestar la difícil pregunta, escuchen bien, de cuándo comienza la vida. El tribunal esquiva ese argumento y el juez Blackmun, increíblemente judío, dice, cuando aquellos entrenados en las respectivas disciplinas de la medicina, la filosofía y la teología no pueden llegar a un consenso, el Poder Judicial en este punto del desarrollo no está en posición de especular sobre la respuesta. Eso es un vicio estructural que tiene el caso de Roe. ¿Por qué razón tiene un vicio estructural? Porque lo primero que yo tengo que ver es que la medicina y la ciencia, cuando se articula Roe, y en eso el doctor Nick puede abundar un poquito más, estaba comenzando el campo de la neonatología. Así que la cuestión de atender la vida, no solamente del neonato recién nacido, sino de ese cuidado prenatal que se enfatizaba para poder defender esa criatura, ya estaba surgiendo. Y hay artículos muy buenos, ¿verdad? Desde el comienzo de esta decisión, gente de renombre la cuestionó. En el 1973 hay un buen artículo de un comentario de Roe versus Wade en el tomo 82 del Yale Law Journal. A la página 920, usted tiene mucha información. Pero volviendo al issue de la medicina,
Ya en el 1973 se entendía que desde la semana 28, por así decir, una persona ya era viable. Nuevos desarrollos en la ciencia de la anestesia hablan del desarrollo funcional de la corteza cerebral del feto y del neonato. Así, por ejemplo, los electroencefalogramas registran actividad eléctrica en el cerebro, incluyendo cambios en las 22 semanas de gestación. Nada de eso estaba cuando Roe versus Wade. Pero volviendo a la realidad de lo que ellos están escribiendo, ciertamente habían artículos en la ciencia que planteaban la vida humana desde el momento de la concepción. Eso se ignoró. Lo próximo que ignora el caso de Roe versus Wade es la filosofía. Y dicen, mira, la filosofía tampoco se pone de acuerdo con la medicina. Error. En el siglo IV Aristóteles escribió sobre la vida en el vientre materno. Así que parece que no hicieron bien el research sus oficiales jurídicos para poder articular esa parte estructural. Y lo tercero es la teología. Cuando tú vas, por ejemplo, a las 3 grandes religiones monoteístas, yo pude encontrar aquí que tú tienes, por ejemplo, un sura en el Corán que dice que Alá es el que crea a los 2 miembros de la pareja, macho y hembra, de una mera gota de esperma que es eyaculada y por lo tanto está en su poder crear una segunda vida. El Corán lo sostiene, la palabra de Dios lo sostiene, ¿verdad? Desde, por ejemplo, puedes tomar Jeremías, antes que estuvieses en el vientre te conocí, mientras estabas en el vientre te hablé y una vez sales te di por profeta a las naciones. Y en el judaísmo pues también tenemos el reconocimiento de la vida y cuando tú vas a la palabra, está Elizabeth embarazada y llega a María con el Señor también en su vientre y cuando la saluda, dice el texto, que la criatura que esté en su vientre salta de alegría al oír el saludo de la Madre del Señor. Con eso lo que te resumo es que tanto la medicina como lo que es la filosofía y lo que es la religión ciertamente reconocían la vida en el vientre materno y desde el mismo momento de la concepción. Eso es un vicio estructural que tiene el caso de Roe versus Wade, pero además de eso, se resolvió que durante ese primer trimestre de la preñez, que ningún interés era suficiente para intervenir con la vida del médico y de la madre. Por eso ese esquema de trimestres, todo el mundo lo menciona, pero ya eso se eliminó en el caso de Casey. Entran 2 elementos distintos. Lo séptimo que resuelve este caso es que en el segundo trimestre la decisión en cuanto al aborto prevalece, pero el riesgo de hacerlo comienza a exceder entonces esa decisión y por lo tanto el Estado puede reglamentar, por así decir, de manera razonable la preservación y protección de la salud materna. Y en el último trimestre, que era el momento en que el feto era viable de acuerdo a esta decisión, pues hay un interés apremiante del Estado para protegerlo. Siempre se ha reconocido el interés del Estado en proteger la criatura. La discusión es cuándo lo protege. ¿Y qué sucede? Pasan los años, hay otras decisiones, una de ellas del año 89, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice, mira, no hay un derecho absoluto, podemos intervenir para defender la vida humana. Y llega el caso de Casey. El caso de Casey, que es del año 92, trae 2 cosas fundamentales. Casey dice, mira, el concepto de viabilidad es importante. Una vez se entiende que la criatura es viable, el Estado se puede meter al extremo que cede el derecho de la mujer a decidir si aborta o no. Ya una vez es viable, hay una segunda vida allá adentro, el Estado la reconoce y hay que extenderle protección. Lo segundo que hace este caso de Casey, tumba el esquema de los trimestres, ¿verdad? Y además de la cuestión de la viabilidad, enfatiza algo que bien someramente se mencionó en Roe versus Wade. Dice, aunque tienes un derecho a decidir si terminas la vida o no, el Estado puede poner unos requisitos a esa decisión siempre y cuando no sea una traba irrazonable. Un undue burden, es lo que dice. Y ejemplo, en el caso de Casey, le dice, mira, sí, se puede decir que 24 horas antes se le dé una orientación, se le obligue a firmar un documento, que pueda escuchar los latidos de su bebé. O sea, para que esa decisión de terminar el embarazo sea lo más informada posible. ¿Por qué? Porque Casey sabe y todo el mundo sabe que en estas decisiones de terminar con la vida de un bebé hay muchas opiniones, ¿ves? Del suegro que no quiere tener un nieto,
del tipo que no quiere pasar una pensión y de una serie de factores que le impiden a la madre ejercer su propio juicio crítico. Y la experiencia nos dice que en muchas ocasiones cuando oyen los latidos, casos que han salido los bebés vivos, que grita la criatura, eso le enciende a la mujer en su fuero interno, algo que tiene por naturaleza. Y en muchos casos dicen, lo quiero. ¿Ves? Así que reconociendo eso, la opinión de Casey dice, esa decisión, aunque siempre la tiene, puede ser reglamentada, pero no con una traba que se la impida. O sea, podemos decir que a medida que ha ido pasando el tiempo a nivel jurídico, mientras va surgiendo información nueva, pueden ir cambiando las leyes. O sea, esas leyes no están escritas de tal manera que no se pueden cambiar. O sea, si yo tengo una evidencia nueva, las leyes pueden ir evolucionando y cambiando en nuestra sociedad. Exacto. El problema aquí está si los legisladores lo quieren hacer o los tribunales lo quieren reconocer. Te voy a dar un ejemplo buenísimo de eso que tú has traído. Antes, cuando nacía un bebé, el código, y todavía el de ahora, que tanto se llenaron la boca blanco, es moderno, que es moderno, y decían, del 2020, dice que cuando nace un bebé, el papá tiene un término para impugnar esa paternidad. Y eso es tomado del Código de Provincias de Ultramar de 1888. O sea, después de eso vienen las pruebas de DNA. Ahora tú le haces una prueba a un padre, a una madre y a un bebé y al 100%, 99.99%, la prueba lo excluye o lo marca como que es. Pues con esa nueva prueba, aunque haya pasado el término de ley para tu impugnar paternidad, tú te enteras que ese bebé no es tuyo, tú vas con esa nueva prueba científica y puedes reclamarlo. La ley no ha actuado sobre eso. Si pasó el término, caducó y se quedan con una injusticia para el bebé que le imputan a un papá que no es, para un padre que le impidan, ¿verdad? Hacerse cargo de su bebé. Así que con esto lo que te ilustro es que la ciencia ciertamente en sus avances incide sobre la cuestión del derecho. Esas series que hay por televisión de CSI, de investigación criminal, todos esos avances científicos te dan una certeza, no matemática, pero en toda aquella vieja prueba circunstancial, ahora te da una precisión más cierta en mover el ánimo no prevenido de un jurado o de un juez para poder tomar una decisión. Con estos casos pasó lo mismo. Y este caso de Casey, que la legislatura de Pensilvania le puso unos requisitos, el tribunal sostuvo todos excepto uno, el que haya que notificar al padre de que la mujer va a abortar. Que esto es bien interesante, ¿verdad? Ya el próximo día 30 va a haber una ponencia en la legislatura. Ya yo mandé mi ponencia y estoy levantando un punto que la juez Ginsberg lo empezó a mencionar antes de morirse en sus últimos años, es la igual protección de las leyes en estos issues. Y nosotros estamos planteando que en esto del aborto entran tres cosas: la madre, el niño, el Estado, y yo le estoy añadiendo el padre. Porque una vez aborta y tiene vida, nace el derecho de un padre que nunca pudo intervenir en el derecho de una mujer sobre su cuerpo, pero una vez sale la criatura, entonces tiene vida, es persona, tiene derecho, y el que puso la semilla en la mujer tiene derecho a opinar también. Igual protección de las leyes. Así que el derecho sigue un estado cambiante. ¿Cuál es la discusión que hay en Puerto Rico y por qué lo estamos discutiendo? Ven acá, si una mujer puede abortar y no pueden impedirle eso, que es que con estas limitaciones, es que después de la semana 22, después de la viabilidad, el Estado dice, puede seguir con esa decisión de abortar siempre y cuando el criterio médico diga es necesario terminar esta vida por la salud, ¿verdad? De la madre, el compromiso de su vida. Así que es un balance bien interesante. Estamos en este programa especial de interrupción de vida, el aborto. Recuerde que usted puede llamar a los números que están apareciendo en pantalla y los que nos están escuchando por radio al 787-898-5410. Y el licenciado Jorge Lucas nos estaba hablando acerca de esta evolución dentro de las leyes, y para poder evolucionar dentro de las leyes tienen que haber descubrimientos científicos. Y una de las cosas que vimos es que en los años 70, cuando se desarrollan estas primeras leyes que legalizan el proceso del aborto, todavía no estaba tan desarrollado cómo era el proceso dentro del vientre de la madre y qué era lo que se estaba viendo y cómo se desarrollaba ese embrión, ese feto, y este cuestionamiento de si existía vida o no. Queremos hoy tener con nosotros al pediatra Nicolás Rosario para que
Doctor, ¿nos puede hablar un poco de su experiencia acerca de ese proceso embrionario? ¿Cómo se desarrolla ese bebé dentro de la madre y cómo comienzan a desarrollarse esos órganos? Porque yo creo que lo que nos está diciendo el licenciado Jorge Lucas nos va a brindar a toda nuestra audiencia un poquito más de luz a la hora de nosotros decidir si el aborto está bien o no desarrollarlo. ¿Cómo no? Y me alegro que hayan mencionado la palabra experiencia, pues de ahí podemos hablar de que lo que le voy a compartir a la audiencia es más que lo que aprendemos de libros, ¿verdad? Es más, mucho más lo que hemos visto y he tenido ese privilegio de estar en un sinnúmero de cesáreas. Se puede imaginar que he estado en una sola noche en 8 cesáreas, en una sola noche, así que pues ya usted puede hacer la matemática y ver pues cuántos bebés y fetos podemos lograr ver y en los diferentes estadios. Pero la ciencia es bastante clara. Yo quiero enseñarle a la audiencia este slide, esta fotografía que nos enseña cuál es ese proceso de la concepción en el ser humano. Y le voy a invitar, sabemos que hay una audiencia en la radio también escuchándonos, que luego se pueda conectar y ver esta presentación para que pueda verla. Ahí podemos ver, una vez entra el espermatozoide a la mujer, ocurre la unión del óvulo y el espermatozoide. En ese proceso es el que conocemos como la fertilización, cuando el esperma entra al óvulo. Inmediatamente luego que eso ocurre, empieza a unirse esa célula, que una contiene 23 cromosomas, el material genético del papá, y valga la declaración, del papá, y la otra contiene 23 cromosomas de la mamá, valga la aclaración, de la mamá, y una vez eso ocurre, pues se da la concepción. Ya esa célula singular, como pueden ver, se forma y forma el cigoto. Ya es una célula unicelular que contiene todo el material genético que necesita para desarrollarse. Luego empieza a haber multiplicación de esas células y llegamos al tercer, cuarto, quinto día, forma lo que es la mórula. Sé que estoy hablando términos ahí, pero voy a tratar de ser lo más sencillo. Luego forma lo que es el blastocito, y es el blastocito que luego se va a insertar e implantar en el útero de la mamá. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer la pregunta. ¿Es ese cigoto, es esa célula singular que tiene todo ese material genético que necesita ya un humano? Pues sí, lo formaron humanos. ¿Es ese cigoto único? Sí, tiene todo lo que necesita para desarrollarse. Y tercero y más importante, ¿es ese cigoto capaz de crecer y desarrollarse? Y la contestación de nuevo es que sí. Por ende, si nosotros podemos contestar que sí a esas 3 preguntas, podemos decir que la vida entonces comienza en la concepción. O sea que cuando nosotros miramos eso, ya estamos hablando a la segunda semana, primera semana de vida, que ya está implantado ese cigoto, tiene todo el proceso. Y yo sé que hay personas que están ahí comenzando a hacerse muchas preguntas. Y recuerde que estamos aquí en vivo. Usted quiere hacer alguna pregunta que está viniendo a su mente, puede hacerlo ahora llamando al 787-898-5410, porque apenas estamos comenzando en este programa y ya hay personas que yo sé que están diciendo, pero entonces si a los 5 días ya está viendo ese proceso de implantación y hay todo ese proceso genético, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿qué va a ocurrir después de esa celulita y cuándo comienza ese proceso a desarrollarse y a crear esos órganos? Es bien importante entender este proceso porque aquí es donde empieza la sociedad a redefinir, ¿verdad? Y entonces querer decir, ok, ¿cuándo es viable entonces esa célula? ¿En qué punto? Pero si ya podemos partir desde el punto de vista que esa célula contiene todo, está creciendo, pues es solamente el estadio temprano de lo que sabemos después, que yo puedo ver en mi hijo, en mi hija, un niño. Pero ya comenzó ahí. Y entonces, luego de la implantación, puede poner la segunda gráfica, por favor. Vamos a ver lo que es el desarrollo resumido. Pero como dijo el licenciado, desde el primer mes de vida ya
comienza a formarse el sistema neurológico del bebé y lo que es su cerebro. De hecho, ya los últimos artículos han podido comprobar que desde los 40 días ya hay ondas cerebrales en un bebé, que desde el primer mes que se está formando ya el corazón, ya a las 8 semanas está latiendo y quizá tú no lo escuchas hasta más adelante, pero ya hay un sistema circulatorio. Entonces, ya al tercer mes, vemos que empiezan a haber movimientos, que se puede reconocer su sexo. Y yo quiero aclarar que ya al final del primer trimestre, ya un bebé tiene todos los órganos que necesita para subsistir. Lo que ocurre en los próximos 2 trimestres es simplemente crecimiento y desarrollo de ese bebé. Pero interesante, ¿verdad? Que como médicos, ¿cómo tendemos a certificar la muerte? Pues midiendo ondas cerebrales, midiendo latidos, pero entonces no podemos utilizar los mismos criterios para definir cuándo comienza la vida. Es interesante lo que usted está diciendo porque muchas personas utilizan la frase viabilidad, pero con lo que usted nos está diciendo, nos está mostrando que en el momento en que ya ocurre esa fertilización y esa implantación, ya ahí hay una vida viable y que comenzó a desarrollarse todo un proceso de una semilla que se está desarrollando, que está creciendo y que tiene todas las posibilidades del mundo de ser un ser humano, el cual aporta a la sociedad y que tenga un sentido de dignidad. Y si nosotros protegemos la vida y vemos la vida como el más alto sentido de dignidad, ¿cómo podríamos nosotros interrumpir la vida en su proceso de desarrollo? El bioeticista Greg Cunningham dijo, injusticia que es invisible inevitablemente da a la tolerancia, lleva a la tolerancia, pero la injusticia que es visible inevitablemente se convierte en intolerable. ¿Y por qué cito esto? Porque ya la tecnología hoy en día con lo que son los sonogramas 3D, 4D, y le pido que enseñe en pantalla un ejemplo, ya no es como antes que solamente podíamos especular qué estaba pasando allá adentro, ya nosotros podemos ver con nuestros ojos que desde ya la semana, si ven en la gráfica de abajo, en el medio, central medio, dice 16 semanas, ya tú ves una figura, ya tú ves el niño en lo que es su faceta, sus facciones. Entonces, pues ya empieza a cobrar. Claro, ¿qué han tratado de hacer con esto? Pues esconderlo, ¿verdad? Una mamá puede ir a buscar un servicio de abortífero y no enseñarle, por ejemplo, no darle la opción a esta madre de ver lo que está allá adentro. Y hoy en día tenemos esa tecnología. Y entonces la pregunta última que nos hacemos es lo de la viabilidad. Yo personalmente he visto bebés de 24 semanas de gestación darse y desarrollarse y tener una vida normal con la tecnología que hay. Pero entonces vamos a empezar a definir cuándo comienza la vida en base a la tecnología que haya. Entonces cuando la tecnología sea capaz de mantener un bebé de 15 semanas, entonces ahí vamos a regresar o a disminuir el tiempo que define un bebé, un ser humano. O sea que en su experiencia como pediatra, usted diría que no tiene que ver con la tecnología que se desarrolla, sino con lo que ya conocemos que biológicamente y genéticamente se está desarrollando. Correcto. Nosotros debemos de respetar entonces y volver a quizás a pensar cuando nosotros miramos ese milagro de la vida que está ocurriendo, qué es lo que estamos siendo partícipes. Estamos siendo partícipes del desarrollo de una vida que tiene toda una gama de oportunidades y de poder desarrollarse. Y me parece importante que podamos darle esa oportunidad de orientación a las madres que van a tener quizás esta oportunidad de decidir, ¿lo tengo o no lo tengo? Yo creo que este programa es muy importante, así que te invitamos a poder escribir, a llamarnos al 787-898-5410 y hacer tus preguntas porque estamos aquí para poder contestarlas y poder seguir abundando en este tema. Una de las cosas que decía el doctor Nicolás Rosario es el tema acerca de ese proceso
que la madre tiene la oportunidad de ver, que tenga la oportunidad de ver, y esas láminas de 4D, y yo sé que la emoción que tiene, y me lleva a esta otra pregunta. A veces pensamos solamente en el feto o la parte legal, pero ¿y qué hay de la parte emocional de la madre? ¿Qué hay acerca de todo ese entorno que está ocurriendo en esa madre, emocionalmente, psicológicamente, que muchas veces no lo tratamos y lo vemos como un simple acto legal o acto teológico o acto médico, pero hay unas emociones que se están desarrollando? Y me gustaría que la neuropsicóloga Lizzy Báez estuviera trayendo esta información. Doctor Paz, escuchando al doctor Rosario, qué impresionante, ¿verdad? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién establece la viabilidad? ¿El ser humano acá con su tecnología o el proceso mismo? Hay un pensamiento que quiero compartir con la gente y es el siguiente. El embarazo no solo se gesta en el aparato reproductivo. Y escuche bien, porque detrás de la cara, obviamente, del aborto está el embarazo. Y repito, el embarazo no solo se gesta en el aparato reproductivo, sino en la mente, las emociones, el cerebro, el alma y el espíritu, amarra la totalidad de la vida, la totalidad del ser, se desee o no, para bien o para mal. Esto es una realidad. Usted escoge y también usted tiene que manejar las consecuencias. Y aunque es un tema incómodo, el aborto, y muchas veces silenciado, los efectos son reales en la vida de la mujer. No importa la naturaleza del aborto, estar embarazada o dejar de estarlo tiene repercusiones importantes. Y algo que quisiera compartir con ustedes, porque se ha querido normalizar tanto el hecho de que abortar en esas primeras etapas, en esos primeros estadios, es algo que lo podemos hacer, allí todavía no hay una persona, y de la manera tan liviana que se toma este tema, sería bueno que miráramos qué es el Proyecto Mujer. La mujer como proyecto de vida frente al aborto. Siendo una de las capacidades vitales de la mujer, oiga, y esto es en vivo y a mí me acaba de sonar mi teléfono en mi reloj, así es que lo ponemos por aquí. Oiga, siendo una de las capacidades vitales de la mujer gestar la vida y en ella misma tener la concepción hasta el nacimiento, hay algo bien importante para que usted entienda por qué esto afecta a la mujer, porque ahora mismo hay unos estudios que quieren hacer implicaciones y decirnos, unos estudios contemporáneos, que el aborto no afecta, como se ha dicho, a la mujer, y quieren traer este proceso de una manera más liviana. Pero mire, no es así. Unos estudios no pueden establecer lo que miles de estudios han estado diciendo en diferentes épocas y en distintos sitios. La mujer como proyecto de vida, el ser humano como proyecto de vida, tiene capacidades cognitivas, emocionales y conductuales. La mujer como proyecto de vida, con esas capacidades, una de las tareas para la que ella está preparada es para concebir. Por lo tanto, la mujer no se escapa de un proceso de socialización que en la mayoría de las culturas, en el proceso de crianza-aprendizaje, le enseñan a la niña y le enseñan a la mujer que una de sus tareas de vida posibles va a ser madre. Por lo tanto, independientemente de cómo esta niña o esta joven llegue a este embarazo, hay una realidad subyacente, independientemente de las causas por las cuales se establezca el aborto, sean voluntarias, sean médicas, sean bajo presión, de la forma que sea, hay un peso fuerte sobre la mujer con esta pérdida, con esta interrupción del embarazo, porque hay una disonancia en el proceso de socialización de lo que le dijeron a ella, de lo que probablemente ella viviría al ser madre. Así es que no podemos tomar esto livianamente. Y aunque hay estudios contemporáneos que están tratando de quitarle
a esta decisión el peso y están estableciendo de manera arrojada que se pasa por un aborto y después que la mujer lo ha decidido por las razones que sea y está convencida, en unos estudios longitudinales se ha visto que ellas están bien, duermen bien y están tranquilas. Dejo eso en su mente. Oiga, los efectos psicológicos del aborto son incómodos y son difíciles. Y se van a vivir con unas diferencias individuales. Cada persona es un mundo, cada mujer es un mundo. Y va a vivir las cosas a su manera. La experiencia del aborto como tal tendrá efectos muy diferentes. ¿Por qué? Bueno, por las características de la personalidad de esa mujer, las habilidades de afrontamiento que ella ha tenido para llevar a cabo o para manejar otras situaciones difíciles en su vida. Un aborto puede ser espontáneo, puede ser inducido o puede ser voluntario, pero no importa la forma en que se dé, esas repercusiones van a ser puntuales en la vida de la mujer. La intensidad de la culpa, la intensidad de la ansiedad, que puede ir desde leve a moderada a severa e inclusive desarrollar ataques de pánico, está registrado en la literatura y no podemos decir que eso no ocurre porque está allí, en los estudios y en la literatura. Esos sentimientos de culpa sostenidos en que ha habido un proceso de socialización para la mujer del cual no se escapa, se convierten muchas veces en un malestar psicológico tan fuerte que puede atropellar ese proceso de vida, puede atropellar futuros embarazos, futuras relaciones y un sinnúmero de situaciones en las cuales la mujer va a sentir las repercusiones de esto que ha vivido. Inclusive se habla del síndrome post-aborto. Y algunos de los signos y síntomas del síndrome post-aborto que estos estudios contemporáneos han querido silenciar, nos dicen que la mujer experimenta sentimientos de negación o incredulidad luego de haber vivido esta experiencia. Lo niega, lo deja de lado, no trabaja con ese dolor. Hay confusión, hay oscilaciones en el estado de ánimo, tristeza, sensación de vacío, enfado y rabia sostenido en el sentimiento de culpa, falta de energía porque se comienza un proceso, vamos a ponerlo de distimia, para ir entrando un proceso de depresión, para ir entrando un proceso de malestar severo, miedos a no recuperarse de esa pérdida, temor a tener dificultades para gestar nuevamente, sentimientos de incapacidad y de afección de la autoestima y desconexión de sus propios sentimientos. Aislamiento social, falta de líbido, ¿por qué? Porque la mente no puede estar concentrada cuando hay un pensamiento circular sobre lo que hice, mis sentimientos de culpa y obviamente todas las cosas que en la vida hay que atender con esmero, como es la vida íntima de la pareja, se van a ver menoscabadas. Miedo a la muerte, evitación a todo lo relacionado con los temas de los niños, los bebés o una obsesión por quedar embarazada nuevamente también. Y además debemos pensar que esto también va a afectar obviamente la pareja y que realmente hay una pérdida seria de la estabilidad emocional, de la paz interna, de la tranquilidad personal de la mujer. No se pasa por un aborto. Usted no pasa por un aborto, no importa por la motivación que sea, y no le factura, le va a facturar. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe superar esta situación? Porque tampoco tiene que quedarse en ese hoyo. Es un evento bien difícil, es un evento donde usted va a sentir culpa, es un evento que a lo mejor usted fue allí amenazada o por condiciones médicas. Y escuchando al doctor uno no dice, mire, la cuestión de estar embarazada es tan seria, que uno no dice, ay, qué lindo mi cigoto, y qué bello mi embrión, y yo tengo un feto maravilloso. Una vez que los papás saben que viene un niño, hasta una fiesta hacen para saber de qué sexo es. Y se le pone nombre
a lo que esté allí en el segundo mes, en el tercer mes, y se comienza a preparar un cuarto. Y ese embarazo y ese niño que se está gestando comienza a ser parte de la vincularidad de la familia, comienza a ser parte de lo que es esa familia. Así es que esto es una cosa muy seria. ¿Cómo usted va a superar por las condiciones que fuera que usted tuvo que abortar? Busque ayuda profesional. Usted debe ventilar estos sentimientos de temor y usted debe redefinir ese proceso de manera que usted, que ha pasado por ese aborto, y repito, voluntariamente, porque fue amenazada por condiciones médicas o espontáneamente, y usted tiene ese dolor, usted necesita ventilar, redefinir esa narrativa interna, porque necesita llegar a algún grado de funcionalidad donde usted pueda seguir con su vida, porque la vida tiene que continuar. En segundo lugar, reconozca que esto va a tomar tiempo y que el proceso de recuperación no es una línea recta. El proceso de recuperación puede parecer una línea recta y puede tener caídas y vuelve y continúa como una línea recta. Y vamos a tener fluctuaciones en el proceso de recuperación y usted tiene que tener tolerancia, compasión hacia usted, misericordia hacia usted de que este es un proceso de sanidad que va poco a poco. De hecho, algo bien sencillo y concreto, si usted se corta, y vamos a suponer, que espero que no me pase, que yo tuviese una herida aquí, yo voy a sangrar muchísimo y después esto se va a poner como color de rosita, ¿verdad que sí? Y después echa como una cascarita, pero si me toco la cascarita vuelvo a sangrar. Así son también las heridas emocionales. En tercer lugar, esta es una experiencia que las personas la viven de forma solitaria. No todas las mujeres quieren compartir con sus amistades o la familia extendida. Yo perdí mi bebé a los 6 meses de embarazo y ahora el cuarto que preparamos con tanto amor, la fiesta que hicimos. Métase en eso, métase en esa mente. Y todo lo que hablamos se quedó en el vacío. Eso, la mujer no está como para compartirlo con todo el mundo. Así es que un sentimiento de aislamiento, de soledad, de dolor y, ¿por qué no?, hasta de vergüenza, de sentirse que algo más está mal en ella, hace que la mujer se aísle. Y mucho más si esa mujer fue voluntariamente, dice que voluntariamente, a una clínica abortiva y ahora está experimentando sentimientos de culpa y de dolor y está confundida, no va a compartir eso con nadie, ni con las amigas, ni con la familia. Por lo tanto, es importante que entiendas que necesitas una red de apoyo. Que aunque tú sientas que el tema es tan duro, tan delicado, que te puede hasta avergonzar, tú necesitas poder decirlo a alguien de tu confianza. Puede ser una hermana mayor, una tía abuela, puede ser esa amiga tuya especial, pero esa red de apoyo necesitas ubicarla. A veces nos escondemos con el dolor y ciertamente hay gente que nos ama, que están dispuestos a escucharnos y amarnos y a entender que todos cometemos errores terribles y que tú estás pasando un mal momento y te puede acompañar. ¿Por qué necesitas esa red de apoyo? Porque necesitas generar confianza en ti para poder seguir adelante y porque las lágrimas hay que compartirlas con alguien, los dolores del alma se deben compartir con alguien, no estamos llamados a estar solos manejando tanto dolor. ¿Cómo superarlo? En cuarto lugar, hablar de la pérdida. La pérdida, aunque sea voluntaria o involuntaria, hay que hablarla. Con esa red de apoyo, con el profesional, contempla usar, si eres creyente, tu sacerdote, tu pastor, ¿por qué no? Pero tienes que hablarlo, definitivamente tienes que hablarlo porque esa experiencia del aborto que ahora ocupa todo el espacio de tu vida, tienes que poder llevarla a un lugar de la vida donde tú puedas continuar. Mira, si esta fuera tu vida, mira mi mano, y la experiencia del aborto
arropa todo. El hablarlo, la red de apoyo te permite que tú vayas acomodando la experiencia en esta esquinita y con el resto, porque siempre va a estar ahí, y con el resto de lo que entonces ahora tú estás redefiniendo, reconceptualizando, cambiando esa narrativa. Es importante que tú puedas seguir adelante. Así es que ese diálogo interno, esas emociones, hay que trabajarlas, hay que aprender. En el caso del aborto voluntario, si ahora te sientes culpable, si reconoces que pudiste haber buscado orientación, que pudiste manejarlo tal vez de otra forma, entonces el perdón para ti misma, el perdón, la capacidad de reconocernos como personas que cometemos errores es sumamente importante. No negar las emociones negativas, ni apresurarte a querer pasar la página rápido, mágicamente. Así no se trabaja el duelo. Para muchas mujeres, ahora hablando de las que espontáneamente abortan, de las que médicamente les dicen, mira, el aborto tiene que ser una realidad para salvar tu vida. Aquellas mujeres que pasan por este dolor tan grande y que jamás pensaron que iban a perder su bebé, entonces necesitan trabajar esto como un duelo, como una pérdida. Es parecido a una muerte. Lo peor que se puede hacer con estas mujeres es decirle, pero si solamente tenía 4 meses, tenía 5 meses, todavía no estaba formadito. Usted acaba de escuchar al pediatra. En el primer trimestre, finalizando, ya todo ese bebé está completito y lo que resta es crecimiento y desarrollo. Entonces, usted, si le va a dar apoyo a alguien o usted, si va a pedir apoyo, busque que su dolor sea visible para la persona que la va a acompañar, para la persona que la va a escuchar. Reconocer que reconoce como mujer que aunque esto parece un proyecto truncado de tu vida y parecería como un fracaso, hay muchas maneras de mirarlo. Y si tú tienes una capacidad gestante aún luego de ese aborto, pensando en condiciones médicas, un hijo no sustituye a otro, un embarazo no sustituye a otro, pero hay la posibilidad de poder arrullar un bebé, otra vida. Y la vida en sí es dura y tal vez una de las cosas interesantes que nos traen las terapias contextuales, que es el movimiento más moderno que se está viviendo ahora, es esa gran verdad. ¿Y si esto no cambia? ¿Y si esto tiene que ser así? Pues mira, un aborto está ahí, es así. Y la manera más importante de nosotros recuperarnos es aceptar la crisis, aceptar el dolor, aceptar la pérdida y comenzar a trabajar sobre eso. De otra forma, toda mujer que pasa por una situación como esta, definitivamente tiene que desarrollar áreas de autocuidado. Además de ventilarlo, además de tener una red de apoyo, además de ir al profesional, hay un autocuidado que tú tienes que hacer contigo. El descanso, la alimentación, aceptar que hay días malos y días buenos y cuando hay que llorar, se llora. Y se llora ese día. Y ese día, si tú no quieres salir de tu casa, no sales, no se acaba el mundo porque ese día no sales. Habrán otros días para seguir haciendo tus compromisos y tus diligencias. Pastora, es interesante que todo lo que usted nos está hablando nos da una serie de sintomatologías que normalmente no las hablan. Así mismo. Entonces, cuando nosotros como médicos, en el caso del doctor Nicolás y yo, vamos a dar un tratamiento médico a un paciente, constantemente tenemos que estar explicándole los efectos secundarios, qué efectos tiene el medicamento, qué efectos puede tener una cirugía que se le va a hacer. Y yo veo que esto es algo que no se trata con las pacientes, con las mujeres, y se les explica de esta manera el dolor, la aflicción que puede venir, el proceso que puede atravesar. Y pensaba en lo que el licenciado Jorge Luca nos estaba hablando. Yo creo que con todos estos adelantos que estamos teniendo en el área embrionaria, el área genética, el área psicológica, estamos viendo la realidad de esta interrupción de vida y las consecuencias que pueden traer
en la mujer, en el feto, en la sociedad, en la familia y cómo nos están afectando. Así que es muy importante este programa, que usted pueda ahora hacer sus llamadas, sus preguntas, también puede compartirlo, estamos en las redes sociales, compártalo con otras personas para que puedan ser parte de esta información y puedan recibir, no solamente desde lo que usted está escuchando en los medios de comunicación todo en tiempo. A mí me parece interesante, como decía la doctora Alicia Ibáez, hay estudios que pueden salir y a veces son estudios muy viciados, son estudios que son muy aparte uno del otro, sin tomar en cuenta todos los estudios que están habiendo, y por eso hemos traído este foro para poderte llevar la información correcta y las decisiones correctas. La doctora Alicia Ibáez traía acerca de estas redes de apoyo. Me parece interesante que la iglesia siempre es una red de apoyo. Eso es así. La iglesia siempre es un lugar donde nosotros podemos llegar, no para ser juzgados, y quiero hablarle a toda esta audiencia gigantesca que estamos teniendo en este momento. Usted no va a la iglesia para que le digan lo malo que usted ha hecho. Usted va a la iglesia para poder reconocer que tiene un Dios que le ama, un Dios que le creó, un Dios que tiene propósitos para su vida y un Dios que quiere poderse manifestar en tu vida. Recuerda, Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el mensaje del Evangelio, el mensaje del amor de Dios que se entregó a sí mismo para que tú y yo, por medio de Él, tuviéramos salvación y vida eterna. Y por eso hemos también invitado para este foro al pastor Misraín Esquilín, porque me parece importante poder hablarle, pastor, no solamente a los hermanos y hermanas que nos están escuchando, sino a pastores y pastoras, que se les hace tan difícil poder tratar este tema y poder identificar la iglesia como un lugar importante para poder tratar el tema, para poderle devolver la dignidad al ser humano que la Biblia dice que tenemos como imagen y semejanza de Dios, y que podamos realmente levantar una sociedad hecha para la gloria de Dios. Gracias por esta oportunidad. Nosotros estamos de cara a un tema que es bien polarizante. Yo sé que tan pronto anunciaron el tema, la congregación y el público se dividió en dos y posiblemente en 3 o 4 facciones, porque este es un tema que levanta pasiones y levanta ronchas, como decimos nosotros en el campo de Puerto Rico. Pero es también muy importante que nosotros veamos cuáles son los contextos bíblicos con los que la palabra, el Dios nuestro, el que nosotros servimos en el contexto judeo-cristiano, trata este tema. Y el slide número 2, le voy a pedir al control que ponga el número 2, nos dice a nosotros que existen muchas referencias bíblicas para tratar este tema. El primero que aparece en pantalla es Éxodo capítulo 21, los versos del 22 al 25. Y quizás sea hasta un oxímoron para comenzar a responder a tu pregunta, porque trata de un pasaje en el que el Señor le dice a Moisés, si se da una pelea y una mujer encinta es provocada y pare antes de tiempo, el texto de Reina Valera dice abortare, pero no hay muerte aquí, arréglense entre ustedes. Pero si en ese proceso hay pérdida de vida, hay un problema con la persona que causó esto. Y entonces eso nos pone a nosotros ya en el contexto de cómo es que la Biblia trata este tema. Pero este es un pasaje que es bien agresivo. El próximo, que yo lo voy a tocar al final un poco más, el Salmo 139, dice cómo se da ese proceso de formación. Y vamos a ver en detalle dentro de unos segundos que es un proceso hecho a mano, porque el texto bíblico dice que es hecho a mano. Y yo lo voy a explicar en detalle ya mismo. El capítulo 31 del libro de Job, que aparece en esa misma pantalla, dice que Job le dice a sus compañeros, yo decidí tratar a mis criados de la misma manera en que me han tratado a mí, porque después de todo, Dios nos formó a ambos en el vientre de nuestras madres. O sea, que da por sentado que quien forma al ser humano en el vientre de una madre, y son las madres las que paren, no hay hombres que paren, no hay hombres que puedan abortar. Y voy a dejar eso establecido en el camino. La experiencia es una experiencia de que Dios es el que forma a ese ser humano ahí dentro. Génesis 25, que aparece también en esa pantalla, gira alrededor de una mujer que tiene una crisis con su embarazo, porque hay embarazos y hay embarazos. Yo nunca he estado preñado, pero Lizzy quizás pueda dar mejor testimonio que yo esto, porque ella sabe lo que es ser madre. Ningún embarazo se parece al otro, son todos distintos. Tengo la bendición de que en mi casa mi esposa me parió 4 muchachos y he visto a mis hijas y a mis hijas espirituales parir los nietos. Pero sé que hay algunos embarazos que son complicados. Y en el de Génesis 25, Rebeca tiene una complicación. Y Rebeca se quiere morir. Rebeca dice, yo no voy a seguir con esto.
pero hizo algo que quizás responde a la pregunta que tú estabas haciendo. Ella fue a hablar con Dios. Dime qué es lo que yo tengo que hacer con esto. Y ahí estaba la respuesta. Porque en el momento en que fue a hablar con Dios, antes de hablar con la partera, antes de hablar con la dula, antes de hablar con lo que pudiera ser el médico del momento, en la época en que ella está, ella va a hablar con Dios y Dios le dice, tienes una crisis en ese vientre, pero es que hay 2 naciones ahí dentro. Y esas 2 naciones ya están peleando desde adentro, tienes que parirlos. Y en el proceso nosotros vemos la gracia del Señor. Y el proceso de Isaías 46, que a mí siempre me ha hecho el corazón pedazos, lo que dice Isaías 46 gira alrededor de la experiencia del Dios que hace la vida. Pero hay mucho más. En el slide número 3 vamos a encontrar que en la Biblia hay un montón de personas que la Biblia señala que Dios los escogió antes de nacer. El profeta Isaías, que está en Isaías 44 y verso 2, Isaías 44, verso 24, Isaías 49. El profeta Jeremías, que como bien decía el compañero Jorge Lucas Escribano, el Señor lo escoge desde antes de nacer. Juan el Bautista, que él también lo mencionó como parte de su alocución, que puede darse una lanzadita pentecostal en el vientre de Elizabeth, porque Jesús le pasó por el lado. Y Pablo, que dice en la carta a los Gálatas, que siendo él ¿cuál es la expresión que tú utilizas? Un gatillero a sueldo. Era un ex gatillero convertido. Puede decir que Dios es tan misericordioso que lo escogió antes de nacer. Y esto es maravilloso porque me hace saber que la presencia del Señor está detrás de nuestra vida, que nosotros podemos tomar decisiones que pueden intentar malear el propósito de Dios para nosotros. Pero la gracia de Dios es tan grande que siempre va a insistir en que nosotros nos enderecemos. Pero tenemos que nacer para que eso suceda. Concédeme un par de minutos para explicar el Salmo 139. La próxima pantalla. El Salmo 139, el verso 15 y el verso 16 dicen lo siguiente. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Voy a complicar esto un poquito. Próxima pantalla. La palabra que aquí aparece como cuerpo es la palabra otsem. Y para aquellos que no están viendo por televisión es el 6108 del diccionario de Strong. Y tú lo puedes trabajar y traducir como sustancia, como cuerpo, pero literalmente significa armazón, estructura. Y lo que el salmista está diciendo es, mi estructura tú la viste allá adentro mientras se estaba formando. Y lo más grande del caso es que él dice, próxima palabra, que fui formado en el secreto, próxima pantalla. Y la palabra secreto es la palabra seter, que significa en un sitio privado. De hecho, esa es la misma palabra que aparece en el Salmo 91 para hablar del abrigo del Altísimo. O sea que la matriz donde se forma un ser humano es lo más parecido al abrigo de Dios. Estos son otros $20. Otros 20 balboas, dirían nuestros hermanos en Panamá. Es un lugar de protección, es un lugar donde Dios nos da seguridad. Y entonces aparece la palabra más increíble aquí dentro, que está en la próxima pantalla, se llama Rakham. La 7551, está en el próximo slide, porque significa esa palabra en hebreo que es un proceso de ser tejido o bordado a mano, y es un bordado de colores. Y para mí esto es bien interesante, Lizzy, porque lo que significa es que Dios hizo todos los colores. Hizo a Jorge Lucas con su blower para hoy, me hizo a mí con un riñón en la cara, hizo la única persona bella que hay aquí dentro, que es la compañera, la pastora Lizzy Báez, no hizo los altos, los bajitos, los hizo todos y los hizo a mano. No hay 2 seres humanos con las mismas huellas digitales. Y el proceso del salmista lo está diciendo con una sola palabra, nos tejió a mano allí dentro. Hizo Rakham, pero todavía es más brutal. La próxima, en el verso 16, dice que mi embrión vieron tus ojos. Y esa palabra es golem. Y es la 1564. Y ustedes 2 que son médicos van a tener que enredarse conmigo ahora. Ponme el próximo slide porque yo quiero que los que están a la distancia sepan que nosotros ninguno hemos venido a inventar aquí. Y perdónenme lo prosaico, pero algunos de nosotros nos estamos jugando las licencias aquí dentro. Y no tenemos ningún temor en hacerlo porque sabemos que tenemos que darle la información. Los conceptos hebreos vienen de esa ficha bibliográfica que usted está viendo ahí, el Yesenius. Y Golem aparece en la página 173 de ese recurso académico que es de lo más alto que existe en el campo del estudio bíblico. ¿Sabe lo que significa Golem? Próxima pantalla. Es una masa que todavía no ha terminado de formarse y que está envuelta
por algo. O sea que no fue que vio un feto. No fue que vio unas 15 ni unas 14 semanas. Ponme la próxima pantalla para que la gente sepa qué es lo que el salmista está describiendo ahí. Eso fue lo que vio. Y el salmista está diciendo que Dios vio eso antes de que él naciera. Y dice más, y en tu libro estaban ya escritas acerca de mí todas las cosas que tenían que pasar, sin que faltara una de ellas, las lágrimas, las alegrías, los gozos. ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? Porque la vida es un regalo de Dios. La vida es una oportunidad que Dios nos da para que nosotros podamos vivir para Él, gozarnos con Él, disfrutar la abundancia de vida que Él nos da, pero sobre todas las cosas, poder glorificarle con lo que somos. Y lo que el salmista está diciendo es que esto sucede desde la concepción. Y los textos bíblicos pueden decir que sucede aún antes. Cuando yo tengo que trabajar con personas que han tenido la necesidad o han tenido que sufrir la experiencia de un aborto, porque como bien decía Lizzy y decía el doctor Nick Rosario, la crisis aquí es que algunos son espontáneos, otros son inducidos, algunos son por razones médicas. A todas y cada una de estas hermanas, primero las veo en privado, luego las quiero ver con sus familias, porque necesito crearles esa red de apoyo y hacerles saber que hay esperanza en la cruz. Hay esperanza en Cristo Jesús. Yo no te estoy diciendo a ti hoy cuál debe ser tu decisión. Yo te estoy presentando lo que el texto bíblico dice. Y te estoy diciendo que si ya tomaste la decisión y has pasado por esto, hay esperanza en la cruz. Hay esperanza a los pies del Señor. Porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y si no la has tomado, toma estos elementos como datos importantes para la toma de tus decisiones. Y hazle saber a tu corazón que antes de tomar esa decisión vas a ir a hablar con el Señor. En breve tenemos que hacer una pausa, pastor, pero me parece bien importante que los hermanos entiendan que este programa dura 2 horas. ¿Y por qué dura 2 horas? Porque esta primera hora hemos hecho toda una exposición en base a diferentes maneras de poder mirar esta interrupción de vida. El juez Jorge Lucas Escribano nos decía que para tomar una decisión jurídica se necesitaba un análisis teológico, un análisis filosófico y un análisis médico, que hemos tratado de ir presentándote. Desde la perspectiva médica, nosotros vemos que desde el momento de la concepción se comienza a desarrollar todo el potencial de vida. Desde la perspectiva psicológica, estamos convencidos de cuánto daño puede hacer a una mujer el hecho de desarrollar un aborto y cómo emocionalmente fue creada de tal manera que se convierta en madre. Y desde una perspectiva pastoral y teológica, la Biblia de Génesis, Apocalipsis nos presenta la vida como un regalo de Dios, el cual debe de ser protegido y el cual tiene un propósito, poder vivir para la gloria de Dios. Es por eso que hemos trabajado este tema hasta este momento, reconociendo que el aborto es la interrupción de vida. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar una breve pausa, pero usted va a seguir llamando, porque cuando regresemos de esta pausa, este foro va a comenzar a discutir preguntas de la audiencia, poder contestar tus preguntas, tus inquietudes, qué cosas te ha despertado este diálogo y qué inquietudes tú tienes acerca de este tema, de tal manera que cada uno de los que estamos aquí tratemos de trabajar para poder contestar tus preguntas e iluminar un poco la toma de decisión de nuestro país. Así que hacemos una breve pausa tanto por radio y televisión y retornamos en breve con este programa de interrupción de vida, el aborto. En breve continuamos con el programa especial Interrupción de vida, el aborto. Interrupción de vida, el aborto. ¿Qué es y cómo impacta nuestra sociedad? Vivimos en una época posmoderna donde el sentido a la vida ha cambiado, dando a esta un valor diferente. ¿Cuál será la decisión correcta? ¿Quién tendrá la verdad? Nuestras familias y generaciones necesitan recibir información importante relacionada al significado de interrupción de vida. Estaremos desarrollando este tema desde una perspectiva clínica, social, legal y pastoral.
seremos impactados y confrontados para tomar decisiones correctas y así fortalecer la esperanza de nuestro país y nuestras familias. Interrupción de vida. El aborto. Estamos aquí en este programa continuando con este tema de la interrupción de vida, el aborto, y queremos que usted pueda comunicarse con nosotros y tenemos un foro sumamente especial con una altura académica, espiritual, para poder ayudarte en la toma de decisiones que está habiendo en nuestro país. Y hablábamos al principio acerca de cómo nuestra sociedad ha ido evolucionando, ha ido cambiando, y nos encontramos en lo que muchos filósofos y teólogos hablan sobre lo que es la época posmoderna. ¿Y qué significa eso? Que no hay valores absolutos, que podemos decir que lo bueno ya no realmente es tan bueno, que quizás algo malo que veíamos antes ahora no es tan malo, y por eso se plantea este problema, porque como hemos venido explicando en la pasada hora, a nivel de nuestra teología, a nivel de la religión, a nivel del estudio de Dios, hemos visto que el ser humano siempre ha tenido una dignidad dada por Dios desde el vientre de la madre. Y hemos visto desde la perspectiva médica cómo comienza a desarrollarse esas características de vida desde el momento de la concepción. Hemos visto las características emocionales. Se nos ha dicho desde una perspectiva jurídica que nosotros podemos ir a las cortes y decirle, mira, hay una evidencia nueva, la cual debe del Estado de poder proteger la dignidad de la vida, y por eso estamos aquí. Pero ahora queremos abrir este tema para que usted que se encuentra en su hogar pueda llamarnos y podamos contestar sus preguntas y poder abrir este foro de discusión para poder comenzar a contestar las preguntas que la audiencia nos está haciendo. Así que recuerde que usted puede llamar al 787-898-5410. Señor director, si tiene alguna pregunta, por favor, este es el momento para comenzar la discusión. Si nos preguntan si una mujer es abusada por un desconocido, ¿podrá hacerse un aborto? Y también, ¿cómo puede afectar esto la sociedad en general? Es importante que esa pregunta es uno de los temas más quizás controversiales, y me gustaría comenzar viendo la perspectiva emocional que viene teniendo una persona, porque es importante, ¿verdad? Una persona que sufre una violación, viene esta pregunta: ¿debo tenerlo, no debo tenerlo? ¿Qué opciones tiene esa persona? ¿Qué está ocurriendo en la vida de esa mujer? Voy a hablar en una opinión muy personal. Hemos normalizado tanto el aborto, y esto va a ser difícil para algún sector, como lo voy a decir, que porque yo quedo embarazada por un evento de violencia o de incesto o de abuso, como tú me lo planteas, pues ya está justificado el aborto. Pues déjeme decirles que personalmente yo cuestiono ese tipo de comportamiento. Me abusaron, esto fue de esta manera dolorosa, lo próximo que voy a hacer es abortar. Creo que eso es una decisión muy personal de la mujer. Allí nadie debería opinar. Y me voy a suscribir unas palabras que a mí me estremecieron de un pastor latinoamericano que le hicieron esa misma pregunta. Y yo me estremecí y me sentí, ahora estoy hablando como pastora y como cristiana. Sí, porque soy pastora y soy cristiana. Y él dijo unas palabras que yo me sentí avergonzada y dije que mucho tenemos que aprender. Es duro un incesto, es duro un abuso, es duro una violación. Pero algunas vidas vendrán a este mundo de esa forma. Y eso a mí me estremeció, porque aquí nosotros, en este lado del mundo, lo despachamos rapidito con un aborto. Piense usted, la decisión es de la mujer. ¿Eso es una forma dolorosa de una vida llegar? Sí lo es. Como muchas cosas dolorosas hay en el mundo, pero amerita reflexión. Usted no dé un paso como mujer del cual usted esté convencida. Yo creo que una de las cosas que nos ha llevado a plantearnos esa pregunta es el hecho de pensar que yo tengo la propiedad de ese embarazo, de esa vida, y que yo puedo tomar la decisión por ella. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, la Biblia nos enseña que es Dios el que tiene el plan sobre nosotros.
yo no como dice la pastora, la doctora Lisibae, yo no sé cuál es la manera y el dolor que está sufriendo esa persona, definitivamente es un dolor muy grande, pero es vida la que se está creando ahí adentro y debemos de pensar, ¿es la vida lo primero que pongo en juego o me pongo a mí primero en el primer plano? Creo que hay otras preguntas que están entrando. Esta es una pregunta para el juez escribano y nos preguntan, ¿qué es un asesinato y si se considera un aborto un asesinato? Bueno, un asesinato es dar muerte a un ser humano con malicia premeditada. Eso es lo que es un asesinato. Un aborto, como lo hemos discurrido aquí, desde la realidad jurídica es terminar una vida. Así que si la persona es viable y se toma la decisión, pues se está terminando esa vida. La caracterización de asesinato, pues un grupo dirá que sí, otro grupo dirá que no lo es, ¿verdad? Pero ciertamente están exterminando una vida humana que es viable y de hecho quiero abundar un poquito en algo que se me quedó cuando se resuelve Roe vs. Wade. El cuarto problema estructural que tiene es que Blackmun dice, para definir lo que es persona bajo la Constitución de Estados Unidos, recurre a lo que se llama técnica intratextual, que es de la misma Constitución meterse y concluir que es solamente lo postnatal, como que eso es lo único que es un ser humano. Y omitió dos cosas fundamentales. Uno, que en el mismo preámbulo de la Constitución habla de la posteridad, de los que vienen detrás. Tenía que ir a buscar eso para referirse a eso. Y lo otro, que en 1885 se resolvió uno de los casos del Tribunal Supremo, poco después de la enmienda 14, que se le reconoció derecho de herencia a un menor no nacido, todavía estaba en el vientre materno, así que esos dos detallitos los dejó fuera, ¿verdad? Para concluir lo que es persona. Seguimos nosotros con las preguntas que van entrando. Sí, nos preguntan si usar anticonceptivos se puede considerar como una forma de eliminar la vida. Yo creo que el doctor Nicolás Rosario puede ayudarnos en esa pregunta. Sí, tenemos que ver cómo es que funcionan estos anticonceptivos. Tienen varias maneras de operar o mecanismos. Y en ese mismo proceso que vimos de la concepción, hay unos que evitan que se dé eso. Evitan que el espermatozoide se una al ovocito, al ova. Y hay otro mecanismo que es que aumenta la mucosidad o la viscosidad del canal intrauterino y así previene que el esperma llegue a donde tenga que llegar. Y por supuesto el tercer mecanismo es que reduce la pared o hay un thinning de la pared del útero de la mujer, por ende evita que el blastocito penetre y se implante en el útero. Así que ustedes pueden buscar, ¿verdad? Entonces, si hay diferentes opiniones dentro del ámbito médico y pastoral, si ya definimos que un cigoto ya tiene toda la característica de un ser humano y la capacidad de crecer y desarrollarse, entonces cualquier mecanismo que interrumpa luego de eso se convierte en un agente abortífero, que son los bloqueadores de progesterona, son los estrógenos, las progesteronas en altas dosis, el mefiprestone, o sea, lo que conocemos como la píldora, el morning after pill. Y todo estos anticonceptivos, claro está, ya pueden ver que hay diferentes mecanismos y es una cosa que usted debe de ir en oración, debe de poder discutir con sus médicos, debe poder discutir con sus pastores y llegar a una, ¿verdad?, a una decisión. Así que es complejo, pero ya ven que sí existen métodos donde interrumpe eso, la vida ya formada. Otra pregunta que nos hace Ana, ¿qué papel juega el pastorado y la iglesia en este tema? Pastor Misraim. Es importante entender esto en los contextos en que nosotros estamos manejando el tema del aborto. Yo quiero que las personas que están ahí en la oficina o dirigiendo el programa pongan el slide número 15. Pues el slide número 15 nos va a dejar saber a nosotros que el aborto es una industria. Nadie puede negar esa realidad.
Y en esa clase de industria, esa pantalla dice que quienes más sufren y más tienen que ser sometidos a la experiencia de los abortos son las personas menos aventajadas. Esa gráfica explica que la gente que está por debajo del nivel de pobreza en la escala federal son las personas que más practican aborto. Cuando pones la próxima pantalla, que es la pantalla 16, te vas a encontrar que va a decir que los grupos afroamericanos son los que más sufren de esta experiencia en los Estados Unidos. ¿Por qué estoy contestando esta pregunta de esta manera? Porque siempre nos hacen la pregunta de que si no hay justicia social en que una mujer pueda tener la capacidad de tomar decisiones por sí misma, particularmente con su cuerpo. Y la pregunta es, ¿y el que tú tomes una decisión de esta naturaleza cancela la falta de derecho y de justicia social que hay en el otro extremo? ¿Se cancelan los derechos? Yo creo que no. Nosotros tenemos que mirar esto desde la perspectiva de que pastoralmente nosotros tenemos la obligación de hacerle saber a los seres humanos, a las mujeres que vienen, debo decir, a las mujeres que vienen considerando esta situación, que la vida es algo que es santa. La santidad de Dios está ahí dentro, porque Él es la vida. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Y Él dice que Él ha venido para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Desde esa perspectiva, entonces, yo estoy trabajando con algo que es santo que Dios ha puesto en el vientre. Y en esa experiencia de la santidad que Dios ha rodeado, eso que se está creando ahí dentro, desde el mismo cigoto, yo tengo que preguntarme, ¿yo tengo derecho para terminarlo? ¿Tengo derecho para terminarlo? Sé, y esto es muy importante y pastoralmente esta es mi posición, que hay momentos en que habría que escoger entre la mujer y la criatura. Se han dado esos eventos. En mi postura pastoral, y no estoy obligando a ningún pastor, a ninguna pastora, ni a ningún sacerdote a pensar como yo, en mi postura pastoral, mi recomendación para los padres, escojan la vida de la madre. Pero otra vez es una decisión que ustedes tienen que tomar. ¿Por qué? Porque dentro de este proceso usted se da cuenta de que lo que estamos diciendo es que hay siempre una toma de decisiones que termina en esa mujer. En esa mujer. ¿Qué va a sopesar? ¿Qué va a mirar? Va a mirar, uno, yo tengo derecho, sí, pero mi derecho no es un derecho absoluto, como decía el juez escribano. Yo tengo que mirar que hay otras cosas que se están afectando en el camino. Y por último, tengo que mirar a Dios que ha puesto a esta criatura en este vientre, y ese Dios que ha puesto a esa criatura en este vientre, ¿qué es lo que Él tiene que decirme? Y aquí tendríamos que hilar fino para poder escuchar cómo es que nosotros escuchamos y respondemos a la voz de Dios. Es unas decisiones que constantemente, cada decisión que tomamos conllevan un análisis ético, moral de lo que nosotros estamos viviendo, y nosotros, cada uno de estos grupos necesita centralizarse en qué nosotros tenemos como nuestra máxima ética. Y si nuestra ética es la palabra del Señor, y si nuestra ética es la moral, y si nuestra ética es el sentido del ser humano como la mayor dignidad de vida, pues yo creo que por ahí se están contestando esas preguntas. Hay otras preguntas que están surgiendo. Roberto Encarnación nos pregunta por la definición de lo que es un aborto. En el mismo título de nuestro programa, esa es la definición de un aborto, es interrupción de vida. Claro está, hay muchas, y hay que definirlo por lo que es, ¿verdad? Han tratado de irse fuera de lo que es esa definición. Así que el que dice que es pro-choice, ¿verdad? Es pro-aborto, pues eso es lo que estamos tratando aquí. Y no se puede disfrazar de otra manera. Y ahora, aborto hay muchos tipos de abortos, se han mencionado aquí, mayormente se habla del aborto espontáneo, lo que en inglés se conoce como el miscarriage, antes de las 24 semanas, el aborto inducido, puede ser químico, físico, hay otras categorías, abortos incompletos, abortos completos, missed abortion, aborto fallido, o sea que, pero mayormente nos referimos a esos dos, ¿verdad? El aborto espontáneo natural y el aborto que es inducido. Yo tengo una pregunta, y esa pregunta yo se la voy a dirigir al compañero escribano. Nosotros tenemos ahora mismo una lucha
porque tenemos una serie de estados que han estado levantando banderas, poniéndole restricciones a cómo y dónde se desarrollan los abortos, y algunos estados se han lanzado a la carretera de poner regulaciones para que después de la semana número 22 esto no suceda, otros en la número 14, etcétera. Por la experiencia judicial que has tenido y por lo que estás viendo que se está cocinando en los ambientes de las demandas y de los casos que están subiendo, ¿qué te dice tu olfato judicial respecto a cómo puede terminar esto en el Tribunal Supremo? Bueno, en lo que es el Tribunal Supremo de Estados Unidos, yo entiendo que se va a ir a proteger la viabilidad. Y eso tiene un impacto grandísimo. O sea, la población se tiene que seguir reproduciendo. Eso es un hecho imbatible para que una nación pueda seguir existiendo. El capital humano es importante. Así que con todos los desarrollos científicos, lo que hemos dicho aquí, pues definitivamente van a ir en línea con extender la vida. De ahí la amenaza del presidente de Estados Unidos a añadirle jueces al Supremo para entonces meter gente con otro tipo de visión para que entonces eso no ocurra, ¿verdad? Así que el olfato mío me dice, mira, desde que empezó Roe, ya toda esa corte no existe. De la corte Casey queda nada más que Clarence Thomas. Todo lo demás es nuevo, pero también la ciencia ha ido avanzando. Así que con los desarrollos que tenemos, volviendo a aquella pregunta, una persona que sabe lo que está haciendo, casi siempre el médico que interviene, que sabe si hay o no una excepción para poderlo hacer, si no habiendo la excepción lo practica siendo viable, está cometiendo un crimen. Retomando la pregunta que me hicieron ahorita, y de la persona que toma la decisión, si le dieron la información y sabe lo que está haciendo con la información suficiente, que casi siempre le impiden verlo, las resonancias magnéticas, escuchar todo esto, pues la persona, si es con conocimiento, está tomando la misma decisión. Y hay veces dentro del área médica donde se toman las decisiones porque tenemos que proteger la vida de la mujer. El doctor Nicolás Rosario hablaba acerca de los diferentes tipos de aborto. Hay veces donde el médico simplemente, el ginecólogo, y hubiese sido bueno traer un ginecólogo y quizás en otro momento podamos traerlo en algún programa, nos damos cuenta de que no hay latidos fetales. Y simplemente lo que tenemos lo que se llama un natimuerto, ya el bebé murió dentro de la mujer y se le induce un aborto, se le induce a la mujer el expulsarlo, y es bien traumático para la mujer porque tiene que parirlo y no tiene signos vitales. Entonces, son diferentes áreas donde también dentro de este proceso hay que proteger la ética médica, hay que proteger a los médicos que fuimos educados y fuimos capacitados para poder trabajar y proteger la vida. Entonces, cuando hablamos de una interrupción de vida, quizás estamos también violando la ética médica de proteger la vida de un paciente que nosotros tenemos también la oportunidad de poder salvarlo y de poder traerlo a la vida. Y aquí no hemos discutido las posibilidades que tiene también la adopción, el poderle dar a unas personas que no tienen la capacidad biológica de tener hijos, que ese niño que quizá la mujer no se sienta en la capacidad de poder tenerlo, tenga la oportunidad de poder entregarlo en los brazos de alguien que lo va a amar, que lo va a respetar, que lo va a ayudar a crecer. Así que yo creo que son muchos temas que van moviéndose, pero hay más preguntas. Quiero aportar algo sobre eso, sobre todo en este escenario que se ha normalizado tanto de que si yo quedo embarazada por violación o por incesto o por la situación que sea negativa, pues el aborto está justificado. Y es un mal sobre otro mal mayor. Y es una violencia sobre otro acto de violencia. Y una posibilidad que se pudiera considerar es esa, la adopción. Y no necesariamente interrumpir el embarazo. Claro, para la adopción es un regalo de vida. Por eso, pero para aquellas mujeres que confrontan, aunque yo fui violada, aunque fue bajo un escenario de mucho dolor y desgarrador, no quiero abortar a este niño, pero tampoco quiero tenerlo porque por el trauma que tengo por el evento, muy válido. Una posibilidad es la adopción. El Anónimo nos pide que si pueden abundar un poquito más en esta alegación de grupos feministas que dicen que la mujer debe y tiene control sobre su propio cuerpo. Eso es un término legal que se está utilizando y me gustaría que el juez, el licenciado lo pudiera trabajar. Es muy buena la pregunta. Ya eso está articulado, tanto el caso de Roe como el que Casey dice, mira, tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera,
pero ya una vez la criatura es viable, ese derecho cede ante esa vida que está ahí. Precisamente eso es lo que resuelve Casey. Lo que se está discutiendo es cuándo es la viabilidad, que varía de caso a caso. Así que recuerden que desde el año 71, lo dice, es un issue moral y no es un derecho absoluto el que una madre pueda ¿verdad?, decidir que aborta de manera irrestricta. Y de hecho en Puerto Rico está el caso de Pueblo versus Duarte, que el juez Dávila dice, miren, vamos a reglamentar esto porque el caso de Roe permite reglamentar y ponerle unos parámetros para que la persona que toma la decisión de abortar esté lo suficientemente informada para poder tomar esa decisión. Hay un caso que a mí me gustaría ver sobre lo que estás diciendo, Jorge Lucas, y perdona que esté tan jumpy en este proceso. Yo leo un parte de prensa donde se le hace una entrevista al entonces presidente Gerald Ford, luego que salió la decisión de Roe versus Wade, y él le dice al periodista, yo creo que el Tribunal Supremo se excedió en el proceso. Lo que yo esperaba era que ellos le dirigieran esta toma de decisiones a los estados, el asunto del federalismo, y que fueran los estados los que tuviesen la capacidad de poder decidir qué iban a hacer en cada uno de estos casos. Y a mí me llamó mucho la atención porque cuando uno mira la vida del presidente Ford, una persona que fue presidente y vicepresidente sin que nadie votara por él jamás, es una historia política que en otro programa vamos a tener que discutir. Él adquiere su nombre y su apellido porque su mamá se casa en segundas nupcias con la persona que le pone ese nombre, le da apellido y lo manda a estudiar. Pero cuando uno estudia la vida de esa mujer quería perder a ese muchacho. Porque en su matrimonio anterior, que es donde se concibe al presidente, a quien fue el presidente Ford, lo que tenía era un proceso de abuso que era extraordinario. Y ella decía en sus memorias que ella había considerado no tener ese muchacho. Y estamos en una época en que no se había legalizado el aborto. Mas, sin embargo, mire de lo que nos hubiésemos perdido. De un presidente de Estados Unidos. Y parece un caso de novela. Pero la realidad es que nosotros no tenemos una idea de qué planes tiene Dios con estas criaturas que ha puesto en los vientres de estas mujeres. Sea como vengan. Vengan como vengan. Aunque sea doloroso. Es importante, una de las cosas que decía el licenciado, y quiero recordarle que usted puede llamar al 787-898-5410. En este foro está abierto para poder contestar sus preguntas. Y una de esas preguntas que estábamos trabajando en cuanto a la dignidad que tiene la mujer y en cuanto al derecho que tiene sobre su cuerpo, cuando hablamos de estos temas del aborto, el doctor Nicolás Rosario nos recordó que habían 23 cromosomas de mamá, pero habían 23 cromosomas también de papá. Y la mujer muchas veces puede ir a estas clínicas de aborto y no consultar nada con los otros 23 cromosomas que me pusieron ahí. A nivel legal, ¿cómo se ve esto? Porque estamos hablando de que tienes 23 cromosomas, perfecto, pero los otros 23 cromosomas los puso otra persona que también debería tener inherencia en esa criatura que se está formando allá adentro. Estás correcto. Tan pronto lo que establece que si una vez es viable, el Estado se puede meter a defender esa criatura. Por eso yo te decía al principio que hay 4 afectados aquí. La madre que toma la decisión, el niño que está dentro, el Estado que quiere ejercer un poder, ¿verdad?, para poder protegerle esa vida, y el padre que aportó la semilla, como decimos. Tú tienes 4 personas que tienen derecho. Hay una etapa, de acuerdo a los tribunales, que el derecho es total de la mamá. ¿Cuál es ese derecho? El que yo tomo la decisión de decir no nace. Te dicen, perfecto, eso existe. ¿Hasta cuándo? Hasta que es viable. Una vez, y aunque tengas ese derecho, el Estado se puede meter a informarte para que consideres todo lo que la doctora Báez ha señalado aquí, que veas las consecuencias, tengas el suficiente información para tomar esa decisión. Así que ese derecho no es absoluto, lo puedo hacer, pero denme la información. 2, una vez es viable, el Estado dice, un momento, yo me meto ahora porque como ya es viable, sí puedo restringir esto. Una vez es viable, que ya tú lo proteges, ¿cuál es la otra persona que se puede ver afectada? El que engendró. El que engendró, que no tenía derecho al principio. Ahora, con la viabilidad, la misma Constitución dice, espérate, aquí hay una igual protección ahora en la decisión del que aportó la semilla.
Por lo tanto, tienes esa, ¿verdad? esa acción y la misma criatura, que ese caso que yo les mencioné de 1885, y le voy a dar la cita para aquellos que nos están escuchando o viendo por televisión, MacArthur versus Scott, del año 1885, 113 US, página 340, el Supremo de los Estados Unidos dice, ese bebé que tiene en camino, yo sostengo una ley que le da derecho de herencia. Así que ya tenemos un precedente judicial pocos años después de la enmienda 14, pequeño problema estructural de Roe versus Wade. Es importante nosotros poder identificar que lo que estamos hablando nos estamos constantemente basando en la ciencia, basando en la área psicológica, basando en las áreas constitucionales, judiciales y entrelazándolo con lo que la palabra del Señor dice para que podamos ver de que nosotros no venimos con una filosofía religiosa, venimos a establecer lo que es el sentido de la dignidad del ser humano y el sentido y el valor de la vida. Por eso este programa se llama Interrupción de Vida, el aborto. Próxima pregunta, por favor. Una pregunta de Milagros nos dice, si es una niña abusada que quedó embarazada, ¿cómo se trabaja la situación si fuese el caso de que es una menor de edad? Bueno, yo creo que la primera parte la vamos a trabajar de la parte emocional con la niña quizás y entonces la parte legal para poder trabajar. ¿No le dijeron la edad? Si es una adolescente temprana, media o tardía. Estamos hablando de una niña. Vamos a asumir que estamos hablando de una adolescente temprana de 12 a 14 años o media de 14 a 17 años. Eso es un evento bien traumático que una niña a esa edad quede embarazada cuando ni siquiera, y aquí está el pediatra, su sistema reproductor no está maduro, no está preparado. Y asimismo se nos olvida que el crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas tiene una organización neurofisiológica y funcional que también, según ese útero no está preparado, su cerebro, sus emociones, su noxis, sus pensamientos no están listos cuando se es niño, un adolescente temprano medio, para ser madre. Esa parte hay que trabajarla. Hay que trabajar ese aspecto con ayuda profesional, ese embarazo está allí y está pasando. ¿Qué van a hacer con esa criatura? Volvemos al mismo issue de ahorita. Pues prácticamente la sociedad ha dicho que si hay un embarazo por violación o abuso, estamos listos para quitarle la vida al niño porque está justificado. Ese es el aspecto entonces que las personas en base a sus valores, tomando en cuenta la vida también de esa niña, porque ahora digo yo, si hay condiciones médicas donde la vida de la niña está en riesgo, ya sabemos que lo que se salva es la fábrica, ¿ok? Así es que en ese sentido, pues ese es un issue médico. Pero asumiendo que fuera un embarazo que pudiera llegar a término, ahí tienen que contar con la adolescente, porque lo que vemos, y yo estaba leyendo anoche sobre eso, lo que vemos en adolescentes es que los obligan a abortar, porque la familia, vergüenza para la familia, porque mira, esto fue un acto de violencia, y las adolescentes quieren retener ese producto, ese niño, y las obligan. Entonces vemos intentos suicidas, cuadros bien dramáticos, precisamente por la falta de madurez del sistema nervioso central. Es un tema bien delicado. Es mucho más difícil con adolescentes que con mujeres adultas. Tienen que contar con esa adolescente y si ella dice con 15 añitos, 16 añitos, yo quiero tenerlo y una opción puede ser la adopción o quiero quedarme con este niño, no importa de la forma que vino, tienen que contar con esa personita. Yo hablaba con mi hija ayer acerca de este tema y le decía que el parto de más temprana edad que me tocó hacer mientras hacía mi especialidad fue una niña de 10 años. Wow, una niña, y voy a repetir, una niña de 10 años. O sea, una niña teniendo un niño. Y en vez de ser un momento alegre, contento, su mamá estaba llorando, ella estaba llorando porque no sabía ni siquiera lo que iba a ocurrir. Claro. Así que es muy importante, si estas cosas están ocurriendo hay que buscar ayuda. Y yo creo que nuestro sistema judicial proporciona ayudas también para estas personas. Claro, acuérdate que inmediatamente que ocurre una agresión sexual, pues ya, ¿verdad? Debe haber algún tipo de seguimiento sobre la persona que fue agredida sexualmente. Claro. Y no podemos soslayar que el Estado de Derecho permite
que se tome ese tipo de decisión dentro de la no viabilidad, que eso está temprano, o sea, que con una actuación en el tiempo, ¿verdad? Pues la pueden tomar sin una consecuencia jurídica, por así decir. Así que siempre los que yo veo trayendo este tipo de preguntas, ¿verdad? Que vienen de anónimos o qué sé yo, estos grupos que sostienen ese tipo de decisión, fíjate que se repite la misma historia de Primera de Reyes, que es cuando dos prostitutas dan a luz y vivían juntas en un sitio y una se duerme encima de su bebé y lo mata por el peso y demás, recién nacido. Mientras la otra duerme, agarra el bebé muerto, se lo pone, coge el vivo, se levantan al otro día y terminan en el tribunal. Y el juez escucha el caso y la discusión es esa misma. Una decía, mi bebé, yo lo tuve y esta mató el de ella porque se le durmió encima y me tomó el mío mientras yo dormía, y dice el texto, y así discutían delante del juez. Y el juez se tira para atrás y le dice al alguacil, tráeme una espada que yo voy a resolver este caso. Y buscan una espada. Y él dice, aquella dice que es de ella, que el muerto es de la otra, y la otra tiene el mismo argumento, así que vamos a picarlo por la mitad. Y le das un pedazo a uno y el otro pedazo al otro. Inmediatamente la verdadera mamá del niño grita y dice, no, désenlo a ella. Y aquí viene. La otra dice, no, pícalo, ni tuyo ni mío. Y después dice, esta es la verdadera madre. Todo el mundo se maravilla, pero aquí viene. La que está gritando hoy en día, mátenlo, no es la que está embarazada. Es ese grupito que está afuera opinando sobre la vida de otros. Yo no he visto todavía una marcha de madres que en esta experiencia estén diciendo, quiero abortar, qué sé yo qué, o lo hice bien. No, son los grupos que opinan sobre la vida de otros. Y es fácil que te maten el otro, pero no el tuyo. Eso es así. Y eso tú lo ves ahí. Una vez confrontaron a una figura política en Puerto Rico. Digo, usted tanto que defiende el aborto, ¿y por qué ahora no tomó la decisión sobre su nieta? Se fue en blanco en ese programa, eso fue una crisis. Así es. Así que se repite Primera de Reyes, capítulo 3. Todos estos que hablan mucho y opinan es porque no es la vida de los de ellos. Y nuevamente nosotros estamos aquí para poder orientarte. Yo sé que a través de las redes sociales, a través del internet, usted recibe la información que la sociedad posmoderna quiere darte. Y decir, mira, es que esto es así, es que esto siempre es, y no es verdad. La mayoría de la información que estamos recibiendo a través del internet, a través de las redes sociales, son, como decía el licenciado Jorge Lucas, una pequeña población, la pequeña población de Hollywood, la pequeña población de los diferentes modelos que se están presentando, pero hay toda una sociedad que protege los derechos tuyos, la dignidad tuya a la vida, la dignidad tuya como mujer, la dignidad tuya como hombre, como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, y por eso estamos aquí, para que tú puedas reconocer y ver cuánto tú vales para Dios. Siguen llegando las preguntas y usted puede seguir llamando al 787-898-5410. Mario Vega nos hace una pregunta relacionada a este individuo que recientemente fue acusado de asesinar a su pareja embarazada y se le estaba acusando de asesinato y también de asesinato a una criatura no nacida o a un ser humano no nacido. Y es el mismo Departamento de Justicia, ¿no?, que le acusa. ¿Cómo entonces se puede diferenciar entre estas dos vertientes? Se está acusando, por un lado, de asesinato de un ser humano, ¿verdad?, no nacido, y por otro, pues, se permite el aborto. Interesante, porque esto es una cuestión que la contesta el mismo código. O sea, para efectos de asesinato, si matas la embarazada, está tipificado con la vida que tiene adentro como una segunda vida. Aunque la sentencia no es doble. O sea, yo quiero aclarar eso, pero se le imputa como un segundo asesinato al terminar esa vida. Eso es una cuestión del derecho penal, distinto a la faceta civil que estamos tratando. O sea, que la ley puede hacer esa dicotomía. En lo legal criminal puedo reconocer esto para efectos de tratar el acto criminal como tal. Igual que cuando se agrede a una mujer que está embarazada, pues la agresión es grave. Si no está embarazada, dependiendo de la circunstancia, pues puede ser una agresión simple. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La criatura dentro del vientre. O sea, que hay una dignidad innata
por lo que está pasando ahí adentro. Y es interesante esto de la dignidad, que lo has mencionado varias veces. La dignidad la da Dios, ¿verdad? En la imagen y semejanza que tenemos todos tenemos dignidad. El Estado lo que hace es reconocer que tú la tienes, el Estado no te la otorga. Así que, ¿te acuerdas? Marcelo Pera, leímos Misraín y yo, este senador de Italia, y miembro de la Academia de Ciencias. dice, mira, la dignidad el Estado no te la da ninguna ley y tú la traes y cuando el Estado te ve y la reconoces porque alguien más grande que tú y que el Estado te la dio y ese es Dios Todopoderoso. Y eso es lo que la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, las constituciones de los diferentes países de Latinoamérica, de la de Europa, la de Inglaterra, establecen llamando a que hay un ser, no, muchos le llaman, unos le llaman Dios, otros le llaman un ser supremo, otros le llaman el Dios creador, pero todos reconocen que hay alguien que fue el que nos dio esa dignidad y el Estado lo que hace es proteger esa dignidad y para eso estamos nosotros aquí, para poder orientarte acerca de esa vida que ha venido del cielo y que se nos ha dado como un regalo. Próxima, por favor. Un anónimo nos pregunta si una persona en el pasado permitió que su esposa abortara, igualmente la mujer abortó, ¿cómo puede alcanzar el perdón de Dios? Pastor Misraín. No existe pecado que no encuentre perdón en la cruz del Calvario. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No existe falta alguna, no existe delito alguno, no existe crimen alguno. Lo voy a decir de una manera más escueta. Si Judas hubiese ido a los pies de Jesús y hubiese pedido perdón, Cristo lo hubiese perdonado y lo encontraríamos en los cielos. De eso es que trata el mensaje de salvación, ese es el mensaje de vida que predicamos. Que ¿por qué insistimos tanto en la conservación de la vida? Uno, porque la vida es de Dios, Él la santifica. Y dos, porque nosotros sabemos por la experiencia pastoral que hemos desarrollado por los pasados 40, casi 50 años, que el aftermath, los productos que se dan después de estas decisiones son a veces tan complejos, tan complicados, que a la gente se le hace difícil vivir con ellos. Entre ellos, ese sentido de culpa que origina esa pregunta. Pero tengo una respuesta. Para el sentido de culpa hay un sacrificio en la cruz del Calvario que abre las ventanas de los cielos y no solamente me perdona, me reconcilia, me redime, expía esa transgresión, la paga por mí y me hace saber que en ese perdón redentor yo me convierto en nueva criatura para Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y seguimos aquí en el programa de terminación de vida, el aborto, y estamos discutiendo este tema para poder llevarte esta información correcta a tu vida. Así que si tienes la oportunidad, llama a alguien que pueda conectarse y pueda ser parte de esto y también disfrute de las diferentes retransmisiones que se van a estar haciendo de este programa y a través de las redes sociales. Doctor. Yo creo que somos bendecidos y privilegiados de contar con un Dios que nos ama así de tanto. O sea, su amor y su misericordia es tan grande que nos puede ofrecer ese perdón de continuo en nuestras vidas. Ahora, hablar de eso como consecuencia a todo esto que estamos hablando, sin hablar de las maneras que se puede prevenir, sería faltar al tema, porque, ¿verdad? Ahora te hablo como pediatra, nuestra práctica va dirigida mayormente a lo que es la prevención. Entonces, si hemos podido estar todo este tiempo hablando de, ¿verdad?, las consecuencias de esto, tenemos que hablar que existen muchas maneras de poder informar a nuestros jóvenes. La educación en nuestros hogares es esencial. Nuestros hijos no es la escuela la que le va a enseñar y si le enseña le va a enseñar mal. En la calle, usted ocúpese de que sus hijos aprendan la verdad, tengan sus principios bien centrados, bien fundamentados y usted la mayoría de las veces va de esa manera a prevenir que ellos lleguen a estas situaciones. Así que, de nuevo, la educación, la prevención, tenemos que retomar eso porque hemos como pueblo y hemos como iglesia perdido un poco esa labor y esa tarea tan esencial que nos ha tocado de educar y hemos dejado, le hemos entregado las llaves a las redes, le hemos entregado las llaves a otras organizaciones y hasta a los seguidores, como los bloggers,
etcétera. No, eso nosotros tenemos que retomar en nuestra responsabilidad, que nosotros hagamos esto desde bien temprano para evitar que podamos llegar a esta situación. Doctor, y está entrando una pregunta que también quieren hacerle a usted, así que vamos a escucharla ahí un momentito para que el doctor continúe elaborando las preguntas. ¿La planificación familiar tiene que ver con el aborto, de alguna manera? Sí, ¿verdad? Eso, hay muchas maneras de uno evitar, ¿verdad? Tener un hijo y pues ahorita hablamos de los anticonceptivos, pero existen otras, ¿verdad? Como el calendario, ¿verdad? Si uno conoce el sistema ovulatorio de la mujer y los tiempos y las fechas, pues uno puede evitar esa manera y sí, existe esa posibilidad de tú planificar cuándo vas a tener un bebé y existen muchas maneras de hacerlo. Lo importante es que usted se informe bien, lo discuta, ore, hable con su pareja, ¿verdad? Esto no son decisiones que se toman de manera individual, se debe tomar en pareja con su cónyuge. Así que, pero sí, por darle un ejemplo propio, me casé, esperamos a terminar los estudios y luego pues decidimos en ese momento pues procrear y es una opción que tienen, ¿verdad? Todo núcleo familiar el poder planificar. Estamos transmitiendo desde aquí, desde CDM Internacional, y estamos entrelazados con Redentor 104.1 y Redentor 104.3, tanto aquí en Puerto Rico como en las diferentes islas Islas Vírgenes. Así que nuestros saludos a todos los hermanos que están conectados a través de cada una de estas emisoras. Seguimos con las preguntas de este programa. Sí, estas son dos preguntas que de alguna manera están enlazadas, de José Luis Rivera y de Rafael Bonilla, que nos preguntan qué hay detrás de toda esta propaganda del aborto. Si hay algo, si tiene que ver con las farmacéuticas, si existe una estructura económica detrás de lo que es el aborto y cómo se puede competir con eso, si es que existe. Yo le voy a dar la parte al pastor Misraín porque él comenzó a trabajar ese tema y yo sé que tiene información acerca de eso para que nos las pueda presentar. El slide que quiero que pongan en la sala de dirección es el número 19, por favor, el número 19. Van a ver una pantalla que dice, por ejemplo, a un grupo que se llama Planned Parenthood. En la segunda administración del presidente Obama, se le daban $500 millones todos los años. Y ellos decían que el proceso para recibir ese dinero estaba justificado porque el programa de ellos era planificación familiar. Cuando uno mira el pie chart que aparece en esa pantalla, se van a encontrar que el 90% del dinero era utilizado para desarrollar y practicar abortos. Y lo grande del caso es que la mayoría de los abortos, como decíamos hace unos minutos atrás, está practicado en afroamericanos y luego en hispanos. De hecho, hay una pantallita sobre eso que puede ser compartida y es la número 14. La número 14, por favor. Cuando uno ve la pantalla número 14, se da cuenta de que dentro de todos los procesos de aborto, que son la parte que está en pantalla, la parte color ladrillo, los grupos afroamericanos e hispanos son los más altos en el proceso. Dicho de otra manera, se está jugando a hacer dinero con los grupos que más dolores de cabeza tienen desde el punto de vista social y el punto de vista económico. Y esto es una crisis, porque quien pare, por utilizar una palabra pueblerina, el programa de Planned Parenthood, es una mujer que aparece documentada en los boletines que su misma organización presentaba para principios del siglo XX como una mujer muy dada a trabajar atropellando a los afroamericanos y a los hispanos. Ella era completamente racista. Y eso está documentado. Entonces ella encuentra la manera de poder trabajar con los procesos para que los grupos afroamericanos dejen de seguir produciendo muchachos. Ese era su norte. Yo estoy hablando de historia. Los grupos afroamericanos, los negros, los hispanos, los que están llegando a Estados Unidos, comiencen a perder la capacidad de poder reproducirse como se estaban reproduciendo. Hasta que le encontró una vuelta extraordinaria al proceso y lo pudo convertir en una corporación que se llama eventualmente Planned Parenthood y que termina con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos. Es un escándalo, es un escándalo.
Ahora, yo voy a decir esto y por favor es importante que usted tome nota al respecto. Hay especialistas en Europa, particularmente en España y en otros lugares, que han estado documentando investigaciones de cómo se utilizan estas clínicas de practicar abortos para producir colágeno. Y se toma el tejido de los fetos ya abortados y se llevan a fábricas en las cuales se pueden procesar por algunos sistemas químicos y bioquímicos hasta poder extraer el colágeno que luego va a terminar en los cosméticos que se utilizan y que se venden en el mercado. Tanto del proceso político de los grandes partidos que están metiendo dinero y dentro de las ramas gubernamentales, como del aspecto de cómo yo puedo capitalizar unos restos humanos. Estamos diciendo que es una industria que quiere seguir produciendo la cantidad de dinero que produce. ¿Cuál es el problema que tiene? Que los embarazos se están reduciendo. No solamente aquí, en Estados Unidos. De hecho, Nick puede tener muchos más datos que yo al respecto. Los embarazos entre los adolescentes en Estados Unidos se están disminuyendo a una velocidad increíble. ¿Y qué sucede si yo disminuyo los embarazos? La materia prima que yo debo utilizar para poder producir mis ganancias se empieza a reducir. Yo tengo que buscar la manera de evitar que esto suceda, porque es mi dinero el que está en juego aquí dentro. Es peligroso, muy peligroso lo que estamos mirando. Son importantes las preguntas que se están dando, porque si usted se da cuenta, hemos venido elaborando todo el tema de tal manera de que usted va llegando a sus propias conclusiones. Y este es un tema que pudiéramos estar aquí todo un día hablando. Lamentablemente estamos llegando al final. Tengo un espacio para una pregunta más que vamos a hacer y luego necesitamos tomar un momento para orar. Así que les invitamos a no retirarse. Vamos a escuchar esta última pregunta y luego tendremos ese tiempo de oración. ¿Cuáles son las posibles consecuencias físicas de una mujer después de un aborto? Doctor. Sangrado hasta la muerte, ¿verdad? Hay que hablar claro. Cuando uno se va a hacer una cirugía y cualquier procedimiento, y esto es un procedimiento, uno tiene que divulgar como médico cuáles son los riesgos que puede tener dicho procedimiento. Y lamentablemente uno de esos pues, es la muerte. Ahora, es importante mencionar que aún dentro del argumento de situaciones donde amerita hacerse un aborto, como se usa mucho el embarazo ectópico, se usa mucho como un argumento de que en esa situación un feto que realmente no es viable fuera del útero, como quiera, y el aborto siendo o la interrupción de vida, yo no le llamaría aborto, esa es mi opinión, sino más bien es la consecuencia del procedimiento, ¿no? Igual que en un cáncer agresivo uterino, etcétera. Es importante saber que estos mismos procedimientos y hasta el uso de los anticonceptivos ha aumentado el riesgo mismo de aborto, de nacimientos prematuros, de muerte a madre. O sea que algo que se nos ha vendido como una solución lo que ha provocado y ha aportado aún más al problema, y esas son las estadísticas, lamentablemente. Yo quiero tomar este momento para darle las gracias a todo este foro, a cada uno de mis compañeros y mis compañeras que han estado trabajando durante todas estas 2 horas de programa, tanto el doctor Nicolás Rosario, la doctora Alice Ibáez, el doctor Misraín Esquilín, el licenciado Jorge Lucas Escribano, por el tiempo que han tomado para poder orientar al pueblo. Sabemos que pudiéramos estar el día entero. Sabemos que van a haber muchas más preguntas y les exhortamos a compartir este video, a compartir esta información a través de sus redes sociales, con sus amistades, poderles hablar acerca de lo que aquí estuvimos hablando, pero sobre todas las cosas poder entender que Dios nos ha llamado para poder hablarle al pueblo, poderle decir al pueblo la esperanza que hay en Cristo Jesús, la esperanza que el Señor ha puesto en la rama judicial, en la rama médica, en las áreas de la psicología, en la pastoral, en cada lugar donde estamos, servimos para la gloria del Señor. Y si usted en este momento se pregunta, ¿qué puedo hacer para poder servir al Señor? Mire, sirva en el lugar donde se encuentra, brille para la gloria de Dios, viva
bajo la voluntad del Señor en el lugar donde usted se encuentre. Y sabemos que tendremos una sociedad llena de los valores del reino del Señor. Quiero invitar al pastor Misraín Esquilín para que pueda orar y luego culminar este programa. Señor de la vida, venimos delante de tu presencia con nuestros corazones en las manos. Nadie puede acercarse delante de ti pensando que es tan santo y tan santo como para merecer tu misericordia y tu favor. Todos los que estamos aquí, yo el primero, somos pecadores. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos y hemos necesitado de tu gracia y de tu misericordia. Pero tú eres tan bueno y eres tan asombrosamente tierno que nos has abrazado y nos has cubierto con la sangre derramada en la cruz del Calvario por tu Hijo Jesús para hacernos aceptos ante ti. Hoy nos has dado el privilegio, Señor, de poder hablarle al pueblo sobre una de las muchas necesidades y de las muchas preguntas difíciles que el pueblo está manejando. ¿Qué hacemos con esa vida que ha sido depositada y que se está formando en el vientre de una mujer? Tu palabra dice que tú eres el pan vivo que descendió del cielo. Y tu palabra enseña en el capítulo 6 del Evangelio de Juan que el que come de ti no tendrá hambre jamás. Enséñanos a comer de ese pan vivo, Dios. Sí, sí. Enséñanos a comer vida, a ingerir la vida tuya que está escondida en Cristo Jesús, para que nuestras decisiones sean decisiones que te agraden, que te glorifiquen, que te engrandezcan, que pavimenten un futuro lleno de esperanza y con menos riesgos de dolores y de tristezas y de sentidos de culpas por decisiones equivocadas que se pueden tomar. Padre, aquellas que se han visto, por las razones que sean, sometidas a procesos como los que hemos estado describiendo en este día, cúbreles con tu gracia. Cúbreles con tu favor, cúbreles con tu misericordia. Hazles saber que hay misericordia nueva cada mañana, que hay vida tuya en las manos del Redentor, Dios. Que hay esperanza, que hay salvación, oh Dios, y que como hemos dicho en innumerables ocasiones, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Permite, Señor, que lo que hemos compartido aquí con todas las fuerzas del corazón, de alguna manera pueda tocar el corazón de uno, de una, que decida venir a los pies del Calvario y abrazados al sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, alcance salvación. Decimos esto con acción de gracias y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos las gracias a CDM Internacional, a Redentor 104.1, 104.3 por habernos permitido llegar hasta tu hogar y traerte este tiempo de orientación, esperando en el Señor que rinda fruto para la gloria del Señor. Nos despedimos de este programa y esperamos estar pronto nuevamente tratando otro programa más que traiga información para ti y tu familia. Dios te bendiga. Interrupción de vida. El aborto. ¿Qué es y cómo impacta nuestra sociedad? Vivimos en una época posmoderna donde el sentido a la vida ha cambiado, dando a esta un valor diferente. ¿Cuál será la decisión correcta? ¿Quién tendrá la verdad? Nuestras familias y generaciones necesitan recibir información importante relacionada al significado de interrupción de vida. Estaremos desarrollando este tema desde una perspectiva clínica, social, legal y pastoral. Seremos impactados y confrontados para tomar decisiones correctas y así fortalecer la esperanza de nuestro país y nuestras familias. Interrupción de vida. El aborto.